Bienvenidos a esta conversación pendiente. Grupo Lucero abre este espacio para hablar y reflexionar sobre temas que forman parte de la vida de todos, porque muchas veces las conversaciones pendientes son las más necesarias. Mi nombre es Georgina. Y el mío es Albertina, y en este primer episodio vamos a hablar sobre la felicidad. Geo, ¿se puede aprender a ser feliz? Estoy convencida. ¿Vos por qué crees? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando uno es chico, cuando uno es niño? A ver, el momento inaugural es el momento de nuestro nacimiento. Ahí empiezan toda la interacción con el ambiente. Empezamos a generar vínculos. Y los vínculos forman parte justamente de los recursos que vamos a tener el día de mañana. Claro, que vamos a ir incorporando, ¿no? A mí me parece importante hablar de esa base primera que tiene que ver con los afectos, con el amor, con ese aprendizaje de la empatía también, y poder ir viendo a pesar o a través de la vida cómo afuera, cuando uno sale a la vida, va interactuando y va gestionando esta manera de tramitar la vida. Bien, a ver, nosotros cuando nacemos empieza lo que se llama la transformación, la formación del sistema de pensamiento. Esto se robustece a través de todas las experiencias que tenemos, ¿no es cierto? O sea, empezamos a vivir la vida de una manera experiencial. Sí, y en esa experiencia vamos teniendo como una impronta y un grabado de emociones y de vivencias que a veces pueden ser positivas, otras no, y en ese aprendizaje es muy importante entender cómo uno va gestionando esas emociones, qué significado uno le va dando a la experiencia de vida. Bueno, justamente lo que se forma desde la infancia es lo que llamamos el sistema de creencias. Puede ser un sistema de creencias real, que coincida permanentemente con lo que estamos viviendo, o a través de situaciones que tienen que ver con nuestro propio pensamiento, vamos agregando vivencias y pueden aparecer lo que se llama también sistema de falsas creencias. Sí, ahí está un poco cuando se habla de la felicidad, viste, que mucha gente dice que uno tiene que estar en un estado permanente de gracia, de bienestar, y la felicidad para mí, como definición, que es bastante compleja, ¿no? Son momentos, es una práctica cotidiana de pequeños momentos de bienestar y que van a estar asociados a otras cosas como ser un propósito de vida o el sentido de la vida que uno que como un lineamiento, ¿no? Claro. Esto un poco se relaciona con conceptos que creo que son fundamentales para poder entender el sentido profundo de la felicidad. Vos nombraste el bienestar, nombraste el propósito de vida, y yo agregaría el tema de lo que es las situaciones de placer. O sea, ¿cómo ves vos este interjuego de estos tres conceptos? Y yo lo veo, a ver, hablando del placer, siempre se asocia y en realidad sabemos que es algo inmediato, fugaz. Es lindo tener sensaciones placenteras, pero no nos podemos quedar nada más que con eso. También podemos entender que no siempre hay sensaciones placenteras en la vida. Desde la psicología sabemos que, que hay una adaptación que se llama hedónica y que eso hace que tengamos una capacidad de registrar, digamos, estas sensaciones lindas o feas y después habituarlas, tomarlas como natural. Y en realidad hay gente que se instala en la felicidad, entre comillas, bien, o en un bienestar, porque toma la vida con ese propósito, con un sentido que tiene que ver por ahí con los valores y demás. Por ahí hay gente que no. Por ahí como que la vuelta hay que darle, ¿no? Y esto de empezar a construir, ¿no? Esto de la felicidad. ¿Puede pasar que no se tenga registro de situaciones felices? ¿Cómo es esto de trabajar el ideal de la felicidad o los ideales de cada uno? Y ¿cuándo yo puedo identificar un momento de felicidad? Bueno, esos momentos yo creo que volvamos un poco a la base, ¿no? Hay improntas que se viven o que se tienen internamente. El habitarse en emociones
uno tiene un registro de emociones de lo que vivió. A veces... ¿Cuáles son esas emociones? Y bueno, las emociones pueden ser de felicidad, de acompañamiento, el afecto, o sea... Esas son las placenteras. Sí, y las placenteras yo le agregaría, sumaría un poco, las placenteras tienen que ver con vínculos sanos o con vínculos reales, donde es como más diario incorporar esto. Perdón, ¿me dijiste algo recién? No, el tema de cómo uno puede registrar esos momentos de felicidad, porque o sea, vos dijiste, el placer es una experiencia en positivo, lo podemos definir así, que es fugaz, que es momentánea y diría hasta visceral, ¿no es cierto? Tal cual. Porque se experimenta un estado físico-mental. O sea, las dos cosas coinciden en esa experiencia. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar o cómo las personas identifican estas situaciones de placer en una situación real de felicidad? Porque si se toma el placer como una situación aislada, como un acto en sí mismo, no siempre forma parte de la felicidad. Uh-huh. Sí, entender que justamente que es un proceso la felicidad, no un estado permanente. E inclusive se puede ser feliz con adversidades en la vida. Bien. Porque podemos entender que vamos a tener emociones no tan placenteras, o sea, la tristeza, el sufrimiento, el enojo, sí, el malestar, el miedo también, ¿no? La vida hay que enfrentarla. Hay que ver qué recursos uno va incorporando, pero el trabajo interesante, o por lo menos un poco la propuesta sería, es trabajarse uno, habitarse y aprender a gestionar esas emociones que si bien vienen desde niños o desde niño, esto de poder, digamos, circunscribir. Y disponer de ellas. Disponer y discriminar, ¿no? Porque si no distorsionamos por ahí lo que una emoción, o nos vamos de una emoción muy arriba o muy abajo. Entonces, yo creo que ahí está como un regulador, como una gestión de estas emociones que te van como diseñando un mapa interno. Bien, y un estilo, ¿no es cierto? Un estilo emocional, que eso tiene que ver también con uno cómo las reconoce, cómo maneja la intensidad. Vos ahí dijiste para arriba, para abajo, pero eso podríamos decir que las emociones tienen intensidades. Sí, lo que pasa es que podemos hablar de emociones y también, a ver, vamos a estos tres conceptos que decías, el placer, el bienestar y el propósito de vida. Si uno los interactúa o los va amalgamando, los va tramitando perfecto. Porque en realidad, digamos, si vamos a una situación de meta última, no podemos ser felices toda la vida. Para llegar a una meta importante en la vida, criar hijos, no sé, realizar una profesión, un emprendimiento, todo lo que hacemos las personas, sí. Lleva tiempo, lleva frustración, lleva ensayo y error. Entonces, esas situaciones de adversidades hay que tenerlas en cuenta y porque compensar. Son parte. Y ir compensando, ¿no? ¿Qué momentos a veces uno no tiene tanto resto para enfrentarlas y otras veces sí? Por eso, habitarse y conocerse es muy importante a la hora de aprender eso. Bien, muchas veces nosotros vemos en consulta personas que no pueden reconocer estas emociones o quedan como ancladas en alguna emoción y esto hace que el sistema de pensamiento cambie, se hiperfocalice en un solo tema y no podamos disponer de nuevos recursos o de recursos que hemos aprendido en otro momento de nuestra vida y que hoy no lo tenemos tan a mano. No los tenemos, sí, a veces no están muy disponibles. Ajá. Y otras veces vamos atrás de los mandatos sociales y esto del mito de que hay que ser feliz porque entonces muchas veces es más sencillo el planteo. Hay que ver con qué situación viene el consultante. Y bueno, guiarlos en ese discernimiento, en esa manera de poder alivianar por ahí un sentimiento que es erróneo, porque uno no puede la vida de uno, si bien uno puede tener problemas, no todo el mundo vive en conflicto todo el tiempo, con problemas todo el tiempo. Y ahí se rescata esto que vos decías claro. de las vivencias anteriores, que tiene que ver con la resiliencia también, ¿no? De poder... Bien, y si nosotros estamos
nombraste una palabra importante, Sí. que es la resiliencia, que es la capacidad del ser humano de poder reponerse a una situación de adversidad, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos esta situación de malestar, o de conflicto, o de crisis, que puede ser por una crisis vital, por una situación que haya sucedido en el ambiente cercano, o a un ser querido. Nosotros registramos esta situación, tenemos un malestar. ¿Cómo hacemos o qué podemos hacer para empezar a generar un cambio? Parte de lo que se trabaja en una consulta es poder incorporar hábitos nuevos, ¿no es cierto? Estos hábitos son los precursores de situaciones de poder adquirir más tranquilidad y poder tener experiencias nuevas en positivo. Sí, porque el hábito, una vez que se entrenó, se instaló. Claro. Y, por ejemplo, es tan importante en el bienestar esto de la mente, la emoción, ese equilibrio que a veces se pierde o se desregula con algunas situaciones que nos sobrepasan. Ahí apuntamos, ¿no? A gestionar un poquito mejor esas situaciones que nos van a dar más fortalezas a la hora de enfrentar los problemas. Bien, y tal vez para poder hacer como una guía, ¿no? Hay que incorporar y tener en cuenta algunos conceptos también, o recordar qué valores tengo, me enseñaron, o qué valores quiero tener. Porque eso también, dentro de lo que decíamos al principio, que es un proceso de transformación, se gestiona con un cambio en el pensamiento, ¿no? Entonces, poder incorporar algunas palabras o algunos a manera de ejercicios diarios, decir, bueno, yo quiero ser agradecido, quiero agradecer lo que tengo, por más que me falte mucho. Practicar la generosidad, tener en cuenta la empatía, el otro, no solamente para ponerme en el lugar del otro, sino decir, hay un otro que está cercano, ¿no? Considerar al otro. Y tal vez una de las cosas que todos estamos buscando siempre es el sentirse amado. Sí, y considerarse uno ahí, ¿no? Bien. No solamente el otro. ¿Cómo nos consideramos? ¿Cómo nos hablamos? El diálogo interno es tan importante a la hora de no decaer y decir, bueno, a ver, por acá, por allá, pero no meter todo en una misma bolsa que no va. Sobre todo cuando uno está en una situación de angustia, que es lo que generalmente llega a la consulta. Una persona viene angustiada, creyendo que su vida se cae a pedazos por alguna situación puntual, que si bien por ahí puede ser dolorosa, no necesariamente es una totalidad de su vida. Entonces, volviendo un poco a rescatar el concepto de felicidad, está muy socialmente arraigado con algo que tiene que ser totalmente pleno y constante. Entonces, ¿cómo desmitificamos eso? ¿Cómo acompañamos al paciente a la hora de trabajar su historia? Y esto que dijiste, ¿cómo desmitificamos? Existen mitos. Por ejemplo, si alcanzo tal trabajo o tal situación, voy a ser feliz. ¿Qué pasa en ese momento? Puede ser verdadero, por supuesto, pero ¿qué pasa cuando decimos, no, puede ser verdadero o falso? Exacto. O sea, nosotros tenemos que saber que podemos llegar a una situación y eso no implica la felicidad. No, y nosotras siempre trabajamos, ¿viste?, con los pacientes esto de que incorporen herramientas. Para mí es lo más preciado en el consultante, que se lleven herramientas para poder aplicar y que la terapia sea un momento de la vida que nosotros acompañamos amorosamente, pero que se aplique a esta reestructuración de esquema de personalidad, a esta reestructuración de la visión del mundo, a hablarse más amorosamente y también a perdonar la historia. Muchas veces la gente viene como muy condenados con la vida, y la vida nos cachetea a todos, perdón que hable así, ¿no? Bien. En muchas, ¿Es que es así? Sí, en muchas situaciones.
podríamos hablar a veces de las crisis, ¿no? Que cómo las gestionamos a las crisis y si una crisis es todo terrible o es una oportunidad para a lo mejor ser más feliz, qué sé yo. Y no ver el fin. Claro. Bien. Otra pregunta que nos hacemos todo el tiempo es, esta situación de felicidad, la tengo, no es otra pregunta. En realidad sería así. Nosotros identificamos, cualquiera puede identificar una situación de felicidad y generalmente esta felicidad es compartida, ¿no es cierto? Es social, es vincular, es vinculante también la felicidad. Ahora, ¿qué pasa cuando siento lo contrario? Con ese sentimiento de que muchas veces las personas se acorazan, se aíslan y están en soledad o se sienten solas. No, porque a veces esto tiene que ver con un mal aprendizaje o con la vergüenza, con que no se puede compartir un momento de problemático o de, no sé, de ayuda. Eso de pedir ayuda o la autosuficiencia. Habrá que ver cada caso. Yo lo que creo es que cuando una persona se trabaja a sí misma, se instrumenta a sí misma. Entonces, claro, puede entender que eso se puede compartir también. A veces se resuelve solo. No necesariamente uno tiene que ir a una terapia o consultar con un hermano, un amigo o con la pareja el problema que tiene. Por ahí uno lo tramita, lo elabora. Esas son las herramientas que digo que uno tiene que incorporar. Porque habitarse es muy importante y además es un trabajo diario. Por eso para mí es una práctica. O sea, estar bien es una propuesta para uno. O sea, con esto no digo hay que ser feliz todo el tiempo. No, a ver, ¿cómo encaro el día hoy a la mañana? Porque hay días, viste, que uno lee la agenda. Sí. Y hay días que son livianos y hay días que son complicados. Tenemos que enfrentar y resolver. Y otros días que son para pasarla bien y viene lo placentero inmediato y digo, bueno, tengo la cena con mis amigas, me desenchufo un poco, pero en realidad que uno tiene, y más como vivimos en estos contextos muy, muy complicados, muy apremiados con el trabajo, el afuera. Entonces, ¿en qué momento uno registra? Se organiza. Se organiza. Esto de los hábitos, me gustaría retomarlo, ¿no? Sí. Si querés hablar un poquito más de los hábitos que siempre decimos en la primera consulta, bueno, dormís bien, ¿cómo es la sintonía que hay que tener? ¿Cómo se incorpora el hábito? Claro, a ver, nosotros cuando recibimos a alguien que quiere consultar, justamente para tener una mejor calidad de vida, porque todo consultante viene a eso, a estar un poco mejor. Después comparten esta felicidad, pero vienen con una dolencia, un padecer, alguna situación puntual, preocupación. Sí, bueno, lo primero que nosotros siempre tratamos de identificar es cómo están los reguladores, los autorreguladores de la conducta. Las preguntas básicas dentro de la primera consulta es ¿cómo es el descanso, el sueño? Cuando se van a dormir, si el sueño es suficiente, si es reparador, si es nocturno. Bueno, ahí cuando hablas del sueño, en realidad, esto es como medio técnico del consultorio. Sí. Yo te quería llevar a la importancia de descansar para que la mente esté como y el cuerpo, ¿no? Se resetea. Que se resetee y que uno tenga un foco ahí. No siempre, porque la vida te lleva puesto, ¿no? Pero en un momento uno tiene que parar. Muchas veces ahora, las terapias por ahí de tercera generación, vemos el mindfulness, el aquí ahora, conectar con un hecho real es importante. O sea, lo real es lo que me pasa ahora. Lo soluciono y después voy a otra cosa que es real, a lo mejor más placentera, menos placentera, pero voy con momentitos en la vida, con situaciones que van haciendo. Entonces, cuando uno tiene el foco, está descansado, por supuesto bien alimentado, todo lo que decimos nosotros, ¿no? O los médicos, ¿qué se puede producir ahí para justamente acompañar esta parte que decíamos de la soledad, de la gestión de las emociones? ¿Qué se produce ahí? A ver, es un momento primero que cuando no esté identificado, generalmente inunda al paciente. O sea, es como que se lo lleva puesto. Y por eso es la sensación esta de... no es la sensación, es la aparición en muchos casos de síntomas específicos. Estos síntomas impactan en cómo me siento yo y cómo voy a organizar este día.
Sí se trata siempre de poder organizar a nivel mental, tener un aprendizaje de cómo voy a seleccionar el contenido de mi pensamiento para que no me lleve puesto el resto del día, porque yo tengo que seguir funcionando. Sí, hay algo que yo propongo generalmente en el consultorio, en los primeros encuentros, es trabajar el esquema de personalidad vos. ¿Cómo sentís? ¿Cómo es tu historia? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo tramitas las emociones? Después sí el problema, ¿no? Ese entrenamiento es importante para poder, primero, trabajar estas cuestiones y después está como lo más liviano, ¿no? Porque también podemos tener una charla más como llana. Estamos hablando de la felicidad, estamos hablando de qué nos hace bien. Particularmente, yo creo que volvería a los vínculos. Siempre las personas tenemos la interacción y los vínculos nos condicionan con el estado de ánimo. Absolutamente. En las parejas lo vemos, si estoy mal, estoy mal, si el jefe me hostiga, entonces yo también. Entonces, ¿cómo gestionamos estos vínculos? ¿Cómo nos gestionamos a nosotros mismos? Qué interesante es también saber para dónde vamos en la vida y a veces digo, cajonemos esta situación. ¿La puedo resolver ya? No. Pero la tengo que tramitar, porque yo no me voy a olvidar que tengo una situación, por ejemplo, de enfermedad o un tratamiento que tengo que... No me lo voy a olvidar. Ahora, ¿cómo lo enfrento? ¿Cómo lo atravieso? Ahí está la paleta de colores que hablamos y me gusta esto que decías, esto cómo se aprende a ser feliz, desde el vamos. A veces nos computan bien y a veces no tuvimos ese ambiente facilitador. No, por eso siempre atravesar una situación donde haya un aprendizaje vuelve a ser a nivel emocional, ¿no? De los circuitos del circuito emocional, un acto fundante. O sea, yo puedo tener nuevas experiencias, puedo adaptarme a una situación nueva, puedo experimentar algo distinto que tiene que ver justamente con lo placentero. Y ahí empieza un circuito donde hay un nuevo registro de un estado mental y físico diferente, que me proporciona una experiencia distinta. Ahora, volviendo un poco al tema que estábamos hablando, esto de poder hacer un propósito de vida, porque la felicidad tiene que ser un propósito. O sea, mira, yo me acuerdo una vez, hace muchos años, vine un consultante, era un paciente de 25 años, 24 años. Bueno, se sienta a la consulta y me dice, bueno, ¿a qué venís? Bueno, yo vengo a buscar la felicidad y quiero ser feliz, me dijo. Yo no me lo olvido más. Hermoso. Y yo dije, ojalá la vendiera, porque si tuviera esta fórmula, haría capote, como dicen los chicos. Fue el único paciente en la historia que tengo mía de experiencia clínica, pero me hizo siempre pensar, ¿no? Porque hablaba de su malestar, hablaba de un ideal, habla de esto, ¿no? Que las personas, en definitiva, nos levantamos todas las veces a la mañana, para decir, quiero pasarla bien, la vida la quiero vivir bien, por más que haya una cosa u otra. Entonces, Contingencias claro. Es parte de la vida. O sea, la contingencia tiene que estar presente siempre. Porque de hecho salimos a la calle y llueve. Y no teníamos ese dato a lo mejor. Pero bueno, bien entonces, a ver, me gusta estas reflexiones que estamos haciendo. Me parece que sí tener en claro de que nuestra mente la tenemos que trabajar sobre los hábitos, tenemos que trabajar sobre este sistema de creencias, tenemos que trabajar sobre el propósito de vida, sobre con quiénes queremos compartirla y hasta dónde, y que creo que también lo más importante que hay que destacar es que la felicidad es lo que experimenta cada uno. No hay una receta ni hay una sola, es tan única y que eso la hace personal. Entonces, saber que eso también lo podemos registrar y... Vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Se aprende a ser feliz? Sí, se aprende a ser feliz. Así que, y la idea es que no solamente se aprende, sino que o sea, esto tiene que estar de la mano de una situación de enseñanza, porque si nosotros buscamos aprender a ser felices
y no transitamos esa experiencia, por ahí es difícil que se provoque. Entonces, esto de decir un poco, provocarla, si se puede decir, y vincularse con personas que sean facilitadoras. Absolutamente. Bueno, me queda una sensación que podemos hablar horas y horas, ¿no? Qué difícil es como acotar en esta conversación todo lo que se puede decir. Entonces, como conclusión, la felicidad se puede aprender, la felicidad es un entrenamiento, es una propuesta que uno se hace y se vive. Y se vive. Y se vive. Entonces, parte del objetivo de estas conversaciones pendientes es aprender a entrenar nuestra mente para poder ser feliz. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo episodio.